Un saludo muy, pero muy especial para todos los hermanos y las hermanas que se unen con nosotros a esta programación. Les saluda su hermano en la fe, Hugo Tapiolas, aquí desde Paraguay para el continente, para todo el continente y también para el mundo. Somos el ministerio Una Voz que Clama en el Desierto. Así, de esa manera nos pueden encontrar o localizar nuestro canal en Google. Se llama Una Voz que Clama en el Desierto Hugo Tapiolas. Así, ese es el nombre oficial de nuestro canal allí en Google. Hoy hemos preparado para el beneficio espiritual de ustedes un tema más de la palabra de Dios. Estamos felices. Nuestros corazones saltan y brincan de gozo porque podemos compartir con ustedes un mensaje más de la preciosa, bendita y maravillosa revelación escrita del Señor, que es su palabra. Hoy traemos para ustedes el tema número 118. 118 temas donde ustedes pueden enriquecerse espiritualmente hablando, de tal manera que podamos obtener esa musculatura espiritual que tanta falta nos hace para que podamos pasar la tremendísima y super prueba que vamos a tener que enfrentar antes de verle a Jesús cara a cara. Oh, mis amados, cómo no gozarnos con el mensaje del Señor. El profeta Jeremías, el profeta Llorón, el profeta de Anatot, en una ocasión dijo así: fueron pues halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Así es, mi estimado. Escúchame bien lo que te voy a decir. Es imposible. Es absolutamente imposible estudiar la palabra de Dios y ser un amargado. ¿Por qué? Porque el profeta Jeremías lo dijo claramente. Fueron pues halladas tus palabras y yo las comí. Y ella, o sea, la palabra de Dios, llena nuestro corazón de gozo y de alegría. Por eso, mis amados, estamos contentos porque hoy podemos compartir con ustedes un mensaje más de la palabra del Señor. Muy bien, vamos entonces, como es ya habitual, vamos a doblar nuestras rodillas para solicitar la guía, la dirección y la tutela del Espíritu Santo. Necesitamos la asistencia, necesitamos la intervención de la tercera persona de la deidad en nuestras vidas. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a pedirle al Señor que pueda darnos su espíritu. Oremos. Amante Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más nos acercamos a ti de rodillas para exaltarte, para adorarte, para rendirte todo el culto y la adoración que solo tú te mereces, por ser
el diseñador, el creador y el sustentador de todas las cosas que existen en tu vasto universo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque nos tienes en alta estima. Gracias porque realmente eres bueno y maravilloso para con nosotros en gran manera. Y en esta hora en que estamos a punto de predicar tu palabra, de darle a la trompeta el sonido certero, queremos y necesitamos la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas. Bendícenos, Señor, concediéndonos tu Espíritu, de tal manera que Él nos pueda dirigir, corregir, orientar, asistir, que podamos disfrutar de la dirección del Espíritu Santo en todo, pero en todo el sentido de la palabra. Oh Padre amoroso, también oramos por aquellos hermanos y hermanas que en diferentes países se unen con nosotros de tal manera que juntos podamos edificarnos en tu palabra, que juntos podamos corregir las cosas que necesitamos corregir en nuestras vidas antes que se acabe la gracia, que podamos aprovechar ahora el tiempo que aún tenemos de tal manera que podamos usarlo con la sabiduría que tú anhelas, para poder de esa manera estar listos para los eventos finales que muy pronto van a estallar sobre este mundo como una sorpresa abrumadora. Oh Señor, dejamos todo en tus manos. Quédate con nosotros, fortaleciéndonos, animándonos, estimulándonos, y danos el valor que necesitamos para ponernos de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Oh Señor, ayúdanos a ser valientes, que podamos eliminar de nuestros corazones todo tipo de cobardías, de tal manera que así como Melanchthon, así como Wycliffe, así como Jerónimo, así como Lutero y tantos otros, podamos realmente emular el precioso y excelente ejemplo que ellos nos dejaron. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos, y danos el valor que necesitamos para perseverar en tus caminos. Quédate a nuestro lado, porque te pedimos todo esto en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces. Ahora sí, estamos habilitados para poder comenzar con un tema más de la palabra del Señor. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Oh, mis amados, hoy vamos a extraer una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra de Dios, y lo vamos a compartir con todos aquellos que verdaderamente quieren crecer en el conocimiento de la verdad. Que Dios te bendiga rica y abundantemente, y ojalá que el Espíritu Santo pueda grabar en tu corazón el tema y el mensaje que vamos a estudiar en esta hora. Muy bien, vamos entonces a mirar el pizarrón, porque acá en la pizarra tenemos el
tema de hoy. Hoy vamos a defender una tesis tremenda. La tesis que vamos a defender hoy lleva por título en forma de pregunta: ¿cuál es la maldición que azota al mundo cristiano? Oh, mis amados, qué tremenda esta pregunta. Y la tesis de hoy es justamente esta. Vamos a responder esta pregunta a la ley y al testimonio, como es nuestra costumbre, como nos dice y nos encarga el Señor por medio de el profeta Isaías. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Oh, mis amados, ¿sabían ustedes que hay un azote terrible que le azota al mundo cristiano? ¿Ya escucharon eso? ¿O ni siquiera estás enterado? ¿Ya escuchaste, mi estimado, que hay un azote terrible que le está azotando al mundo cristiano? Y créanme que cuando digo mundo cristiano me refiero a todas, absolutamente a todas las iglesias, no importa el nombre o la etiqueta que ésta tenga. Cuando digo el mundo cristiano, me refiero a todos, católicos, evangélicos, protestantes, a todos, pero absolutamente a todos. Y esa es justamente la pregunta que vamos a dilucidar en esta ocasión. ¿Cuál es el azote? ¿Cuál es la maldición que azota al mundo cristiano? Esa es la gran pregunta que vamos a responder en esta ocasión. Para comenzar, entonces, vamos a poner acá en la pizarra el texto clave, el texto inicial y el texto clave al mismo tiempo. Lo encontramos en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 10. Este pasaje es súper, pero súper clave. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 10, es prácticamente el texto que va a sostener todo el edificio que vamos a construir en esta ocasión. Así que vamos a buscar en nuestras Biblias Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 3 al 10. Vamos a buscar ese pasaje y luego entonces vamos a buscar otros pasajes más que están perfectamente en armonía con con el que vamos a comenzar ahora. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 3 en adelante. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 10. Esta es la declaración, este es el versículo que nos va a servir de trampolín para zambullirnos
al tema de esta ocasión. Porque saben una cosa, hermanos, no podemos responder esta pregunta así con la velocidad del rayo. Tenemos que preparar el marco, tenemos que asfaltar primero el camino para responder con éxito esta pregunta. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, porque este pasaje tiene mucho, pero mucho que ver con parte de la respuesta de esta pregunta. Entonces, vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 3 al 10. Dice así el registro inspirado: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, noten, este pasaje es clave mayúscula, mi estimado. Noten lo que dice: si alguno enseña otra cosa. O sea, si alguno se pone a predicar o a enseñar algo que ni Jesús ni los apóstoles enseñaron, noten, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina, y ahora viene un detalle que es súper, pero súper clave, que es conforme a la piedad. Noten, esa palabrita es clave, mis amados. Ahora, versículo 4. ¿Qué sucede con una persona que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor? ¿Qué sucede? Versículo 4 dice: está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad. Ojo ahora con el detalle que viene. Noten, esta última parte del versículo 4 tiene un peso tremendo. Dice que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y ahora va a decir por qué. Versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Oh, mis amados, qué tremendo es lo que tenemos acá. Acá tenemos un pasaje del cual podemos sacar tremendas enseñanzas. Pero lo que vamos a hacer ahora es buscar otros pasajes, otros versículos de la Biblia que tienen relación directa con Primera de Timoteo 6, 3 al 10. Entonces, en primer lugar tenemos Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2.
También tenemos Filipenses capítulo 4, versículos 11 y 12. También tenemos Job 1, verso 21. Noten, Salmos 49, versículos 16 y 17. También tenemos Proverbios capítulo 30, versículos 8 y 9. Sigue, también tenemos Hebreos capítulo 13, versículo 5. También tenemos Mateo capítulo 13, versículo 22. También tenemos Proverbios, otra vez, capítulo 20, versículo 21. También tenemos Proverbios, capítulo 28, versículos 20 y 22. Y también tenemos Colosenses capítulo 3, versículo 5. También tenemos Tito capítulo 1, versículo 7. Y por último, Mateo capítulo 6, versículos 24. O sea que aquí tenemos una gama, una variedad de versículos que apuntan directamente a 1 Timoteo 6, 3 al 10. Todos estos versículos que aparecen acá giran en torno a 1 Timoteo 6, 3 al 10. Por lo tanto, vamos a buscar estos pasajes porque sí o sí tenemos que encadenar estos pasajes con el texto que nos sirvió de trampolín, que es nuestro texto clave. Vamos a buscar primero Primera de Pedro capítulo 5, versículo 2. Noten, hermanos, este pasaje, Primera de Pedro 5:2, apunta, pero con una exactitud tremenda, hacia Primera de Timoteo 6, 3 al 10. Y dice así el pasaje: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Noten, el apóstol Pedro acá se dirige a los pastores o predicadores o maestros bíblicos que apacientan el rebaño del Señor. Y les dice claramente: cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Y ahora viene el detalle que encontramos también en Primera de Timoteo 6, 3 al 10. ¿Y cuál es ese detalle? Noten lo que dice ahora: no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Noten, hermano, díganme si acá en Primera de Pedro 5:2 no encontramos el mismo ingrediente que ya leímos en Primera de Timoteo 6, 3 al 10. Ahora, veamos también lo que nos dice Filipenses capítulo 4. Noten, Filipenses capítulo 4, versículos 11 al 12. Noten cómo este versículo también apunta en la misma dirección que Primera de Timoteo 6, 3 al 10. Dice así: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación.
Y ahora viene, noten el versículo 12, mis amados, cuán lejos estamos del versículo 12. Es realmente tremendo, mis amados, la cantidad, pero la cantidad de nosotros que estamos tan lejos del verso 12. Noten lo que dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Díganme, mis amados, si este pasaje no es tremendo. Y también tiene mucho, pero mucho que decirnos con este pasaje de primera de Timoteo 6, del 3 en adelante. Ahora, tenemos también Job capítulo 1, versículo 21. Veamos un poco qué detalle interesante podemos encontrar en el capítulo 1 del libro de Job. Esta vez el verso 21. Dice así: y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Oh, mis amados, yo te pregunto a ti, mi estimado, ¿estás tú, estoy yo en condiciones de decir esto que acabamos de leer en el versículo 21? ¿Estamos realmente en condiciones de decir también nosotros, de pronunciar las mismas palabras que Job una vez pronunció? Esa es la pregunta del $1.000.000, mi estimado. Ahora, veamos también qué nos dice Salmo 49. Salmo 49, versículos 16 y 17. Estos dos versículos apuntan también en la misma dirección que nuestro texto inicial. Dice así el versículo 16: no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa. Y ahora va a decir por qué en el versículo 17. Porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Noten, hermano, este pasaje también dice exactamente lo mismo que nuestro texto inicial. Ahora, también vamos a buscar Proverbios capítulo 30. Veamos un poco qué detalle podemos encontrar en Proverbios capítulo 30, esta vez el versículo 8 y 9. Dice así: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des, y ahora viene, no me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. Y ahora viene el versículo 9. En el versículo 9 va a ampliar un poco la idea que encontramos en el 8. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Y que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Noten, mis amados, aquí en estos dos versículos que encontramos podemos hallar un perfecto equilibrio, de tal manera que no caigamos
en la pobreza y hurtemos, pero tampoco nos elevemos hacia la gloria de las riquezas y al fin y al cabo digamos quién es Jehová o nos rebelemos contra Jehová. Ahora, ¿qué encontramos también? ¿Qué encontramos en Hebreos capítulo 13? Hebreos capítulo 13, verso 5. Noten qué interesante el pasaje que vamos a ver ahora. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Este es otro pasaje que apunta en la misma, pero en la misma dirección que los anteriores hacia nuestro texto inicial. Hebreos 13, 5 dice así: sean vuestras costumbres sin avaricia. Ahí está. Ojo con ese detalle. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Qué espectacular promesa encontramos acá. Ahora, veamos también Mateo 13:22. Mateo capítulo 13, versículo 22. Veamos qué encontramos. Dice así, Mateo 13:22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero, ahora viene, noten el pero que viene ahora. Pero el afán de este siglo y el engaño de ¿qué dice? El engaño de las riquezas. ¿Qué hacen? Ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Oh, mis amados, aquí encontramos la mismísima idea que en nuestro texto inicial. Ahora, veamos también Proverbios 20, versículo 21. Vamos a Proverbios capítulo 20, versículo 21, dice así: los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Qué tremendo pasaje, mis amados. Díganme si este texto no encaja a la perfección con nuestro texto inicial. Pero también tenemos 28:20 de Proverbios y luego saltamos al 22. 28:20 dice así: el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Noten, hermanos, cómo encontramos aquí otro pasaje que lleva el mismo tono que los anteriores. Y en el versículo 22 encontramos esto: se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Qué tremendo, mis amados. Aquí tenemos también otro versículo que sigue el mismo hilo de pensamiento que los anteriores. Vamos a buscar ahora Colosenses capítulo 3, versículo 5. Veamos un poco qué nos dice Colosenses capítulo 3, versículo 5. Este versículo es tremendo. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y ahora va a enumerar:
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, y ahora viene la palabrita que encaja con nuestro texto inicial: avaricia, que es idolatría. Noten qué tremendo, mis amados, este pasaje. Ahora, ¿qué nos dice Tito 1? Tito 1:7. Veamos un poco qué encontramos en Tito capítulo 1, versículo 7. Dice así: porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Noten, este pasaje también encaja perfecto con los anteriores. Y por último tenemos un versículo harto conocido, pero muy poco vivido, como es Mateo capítulo 6, versículo 24. Este es el último pasaje que vamos a ver en relación con los versículos que corren paralelo con nuestro texto inicial. Dice así el versículo 24: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y ahora viene: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Qué tremendo, mis amados. Más claro no puede ser. Ahora, una palabrita fundamental. Vamos a borrar esto que tenemos acá para que podamos tener espacio para colocar una palabrita clave. Hay dos palabras en realidad que juegan un papel trascendental en este pasaje que leímos de Primera de Timoteo 6, 3 al 10. Vamos a anotar acá en la pizarra las dos palabras claves. Una palabra es piedad. Esta es una palabrita clave que aparece en nuestro texto inicial. Ahora, la otra palabra clave también es la palabra ganancia. Estas son dos palabras que son claves en Primera de Timoteo 6, 3 al 10. Ahora, surge la pregunta, mi estimado hermano. Escúchame bien lo que te voy a preguntar ahora, porque esto es clave mayúscula. Yo te pregunto, ¿qué es piedad? ¿Cómo tú defines lo que es piedad? ¿Qué concepto tú tienes acá en mente de lo que es piedad? Esta es una pregunta demasiado clave, mi estimado. ¿Qué es realmente piedad? Esa es una pregunta demasiado, pero demasiado trascendental. Ahora, para que podamos responder de una manera magistral una pregunta como esa, lo vamos a hacer a través del don profético. Porque en el libro La Educación, página 18, anoten esta referencia, La Educación, página 18, encontramos la mejor, pero la mejor de todas las definiciones de piedad que el Señor nos ha dejado. Por lo tanto, vamos a leer con mucho, pero con mucho detenimiento esta declaración, porque tiene un peso tremendo y va a arrojar una luz
poderosísima en relación a la definición de esta palabra piedad. Noten lo que dice la declaración inspirada. Dice así: el ideal que Dios tiene para sus hijos está por encima del alcance del más elevado pensamiento humano. ¿Qué dice? Acá dice que el ideal que Dios tiene para con sus hijos es elevado, y dice que está mucho más alto de lo que nosotros no imaginamos. En otras palabras, eso es lo que está diciendo. Pero ahora viene el bombazo, mi estimado. Ahora viene el bombazo tremendo. Ajustense los cinturones, mis amados, porque ahora se viene el tremendo fusil. Noten lo que dice ahora. La meta a alcanzar es la piedad. Y ahora va a decir, o sea, la semejanza a Dios. ¿Cómo? ¿Qué dice? Noten, hermano, esta es una definición espectacular. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Qué definición más excelente! ¿Dónde vamos a conseguir otra definición más excelente que esta? Noten, vamos a volver a repetir porque esto tiene un peso gigantesco. Dice así: la meta a alcanzar es la piedad, o sea, la semejanza a Dios. ¿Cómo que es piedad entonces? Vamos a poner acá la definición. Piedad es lo mismo que ser semejante. ¿Semejante a quién? Semejante a Dios. Ahí está. Esta es la definición de piedad, mi estimado hermano. Que se te grabe, pero con letras de fuego. Que se te grabe en la mente esta definición. ¿Qué es piedad? ¿Cuál es la mejor definición de la palabra piedad? Acá lo dice el don profético. Piedad es semejanza con Dios. O sea, tener piedad es lo mismo que tener semejanza con el Creador. ¡Qué definición más espectacular! Alabado sea el nombre de nuestro Dios por una definición tan fantástica como esta. Oh, mis amados, con esta definición en mente podemos entender mejor 1 Timoteo 6 del 3 al 10. Noten, la meta a alcanzar es la piedad, o sea, la semejanza a Dios. Ahora, ¿cuál es el tipo de piedad o la clase de piedad o la calidad de piedad que posee la iglesia de hoy en día? Esa es otra pregunta que amerita responderla. ¿Cuál es el tipo de piedad que tiene la iglesia de la Odisea? Esa es una pregunta interesantísima, mis amados. ¿Sabían ustedes que no todas las iglesias del Apocalipsis
tienen piedad. La que no tiene piedad es justamente la última de todas, que es la de la Odisea. O mejor dicho, no es que no tenga piedad, tiene una clase de piedad, pero no es la que Dios anhela que tenga. Pero ¿cuál es ese tipo de piedad que posee la iglesia de la Odisea? La respuesta la encontramos en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 226 y 227. Y aquí vamos a encontrar la respuesta a la pregunta que recién nos formulamos. Dice así la declaración: necesitamos labios tocados por el fuego santo. ¿Cómo? ¿Qué dice? Necesitamos labios tocados por el fuego santo. Ahora, yo te pregunto, mi estimado, ¿qué es este fuego santo? ¿Qué es? ¿Qué quiere decir el espíritu de profecía cuando dice necesitamos labios tocados con el fuego santo? ¿De dónde la sierva del Señor saca una declaración como esa? Te voy a mostrar. Vamos a Isaías. Isaías tiene la respuesta. Isaías capítulo 6. Aquí vamos a encontrarnos con la clave. Isaías capítulo 6, versículo 6. Noten, aquí está hablando el mismo profeta Isaías después de presenciar una visión del trono de Jehová y donde le ve al mismo en toda su majestad y gloria. Pero noten lo que él dijo después de ver esa escena. Versículo 6 y versículo 5. Isaías 6:5. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo, ¿de qué dice? De labios. Ahí está. Noten que Joya de los Testimonios decía labios tocados con el fuego santo. Pero aquí nos encontramos en el versículo 5 con labios inmundos. Y noten, sigue diciendo, y habitando en medio de pueblo que tiene también como yo, dice Isaías, labio inmundo, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y ahora viene la clave, versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Versículo 7. Y tocando sobre mi boca, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Qué representa entonces ese carbón que el serafín agarró con una tenaza y lo acercó al labio del profeta Isaías? Ese carbón representa la purificación. Ojo con ese detalle. Ese carbón de Isaías 6 no es otra cosa que la purificación que Dios anhela realizar en cada uno de nosotros. Ahora, sigue diciendo la cita: necesitamos labios tocados por el fuego santo. O sea, en otras palabras, lo que necesitamos es la purificación.
Sigue diciendo, corazones limpios de la contaminación del pecado. Aquellos, y ahora viene, nótese bien el flor de detalle con el que nos vamos a encontrar ahora. Aquellos cuya piedad es superficial. ¿Cómo? Aquí nos encontramos con una palabrita clave. ¿Cómo es la piedad de la iglesia en la actualidad? Acá dice que la piedad es superficial. Noten, mis amados, qué tipo de piedad es la que tiene la iglesia hoy por hoy. El mundo cristiano, ¿qué tipo de piedad tiene? Acá no dice, una piedad superficial. Ahora yo te pregunto, ¿una piedad superficial es lo mismo que semejanza a Dios? La respuesta es obvia. La respuesta es un no rotundo. No puede ser jamás. Quiere decir, mi estimado, que la piedad que posee la iglesia actualmente es superficial y no es la semejanza con Dios que es la que realmente debería tener. Entonces sigue diciendo, aquellos cuya piedad es superficial y que tienen gran ambición. Noten esa palabra ambición porque tiene que ver con esta que está acá. Noten, ambición o ganancia son sinónimos. Y que tienen gran ambición de ser considerados los primeros y mejores, no son los hombres para este tiempo. ¿Cómo? Noten, mis amados, lo que dice. Quiere decir, mi estimado hermano, que esta clase de piedad no sirve a los ojos de Dios. Esta clase de piedad superficial no sirve para que podamos cumplir con los propósitos o con las metas que Dios tiene en mente para nosotros. Necesitamos la piedad que es la verdadera, o sea, la semejanza con Dios. ¿Por qué? Porque esta prácticamente no sirve para nada. Eso es lo que recién acabamos de ver. Ahora, otro detalle interesante que vale la pena que lo tengamos en cuenta es, ¿cuáles son las dos cosas que están destruyendo la verdadera piedad? Esto es otro detalle importantísimo, mi estimado. ¿Sabían ustedes que hay varias cosas que están destruyendo la verdadera piedad? Ahora, vamos a mencionar solamente dos, porque el tiempo no nos va a dar para que podamos mencionar más de dos, pero con dos es suficiente. Noten lo que dice esta declaración del don profético que les voy a leer, que se encuentra en Nuestra Elevada Vocación, página 225. Y aquí, en esta cita, vamos a encontrar dos cosas que están destruyendo la verdadera piedad en el pueblo de Dios. Y dice así, la somnolencia. ¿Qué dice? La somnolencia y la indolencia destruyen la piedad y ofenden al Espíritu de Dios.
¡Qué bombazo, mis amados! Noten lo que dice. Vamos a borrar otra vez esto para que podamos colocar aquí estas dos palabras que tienen mucho, pero mucho peso. Noten, mis amados, cuáles son las dos cosas que están destruyendo la verdadera piedad en el pueblo de Dios. Noten, número uno, la somnolencia. La somnolencia, este es uno, y el otro es la indolencia. Indolencia. Estas son las dos cosas que están destruyendo la verdadera piedad. Ahora surge la pregunta: ¿qué sinónimo tenemos de estas dos palabras? ¿Qué es somnolencia? Somnolencia es sinónimo de sueño. Oh, mis amados, este sueño tan, pero tan peligroso en el pueblo de Dios. ¿Y qué definición o qué sinónimo tenemos para indolencia? Indolencia es una persona perezosa, perezoso, pero también es sinónimo de insensible. Insensible. Noten, hermano, acá tenemos las mejores definiciones o sinónimos de las dos cosas que están destruyendo y azotando al mundo cristiano. Aquí tenemos, mis amados, las dos maldiciones que azotan al mundo cristiano. Número uno, la somnolencia. ¿Qué es la somnolencia? La somnolencia es ese sueño que es tan, pero tan peligroso y fatal. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Efesios, noten lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 14. Este versículo encaja perfecto. Noten, Efesios 5, 14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes. Ahí está. Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Noten, aquí encontramos un versículo que encaja a la perfección con esta palabra somnolencia. ¿Y qué podríamos decir de la palabra indolencia, que significa perezoso o insensible? Oh, mis amados, estos son dos azotes terribles que están cayendo como una maldición sobre el mundo cristiano. Es realmente asombroso. Ahora, ¿qué más tenemos en esta dirección? Noten, ¿cuáles son? Vamos a ver una cita más del don profético que tiene que ver con la palabra indolencia. Noten, hermanos, lo que dice. Es una declaración cortita pero tremenda. Nuestra elevada vocación, página 224, dice así: el hombre indolente tienta al diablo a que lo tiente. ¿Cómo? ¿Qué dice? Noten, mis amados, ¿qué hace el hombre indolente? El hombre indolente le tienta al diablo para que el diablo lo tiente a él. Noten, hermano, qué definición más impresionante. Ahora, otra pregunta interesante que surge es: ¿a qué clase de personas usa Satanás
para convencer a la gente de sustituir, ojo con esa palabrita, de sustituir la piedad por las ganancias temporales. Noten, hermanos, lo que dice. Conflicto de los siglos, página 563. Tremenda declaración, mis amados. Esto sí que es un bombazo. Dice así: el tentador obra a menudo con el mayor éxito por intermedio de los menos sospechosos. ¿Cómo? ¿Por intermedio de quién obra Satanás o el tentador? Por los menos sospechosos de estar bajo su influencia. Se admira a las personas de talento. ¿Cómo? Se admira a las personas de talento. ¿Cómo? ¿Acaso es pecado ser una persona muy talentosa, muy culta, muy refinada? Noten, hermanos, que no soy yo lo que estoy inventando esta cita. Noten, se admira a las personas de talento como si estas cualidades, noten, como si estas cualidades pudiesen suplir la falta del temor de Dios o de hacernos dignos de su favor. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¡Qué bombazo más gigantesco, mi estimado! Acá dice que muchas veces se admira a las grandes personas talentosas, llenos de talento, pero como si fuera que eso pudiera suplir la falta de temor de Dios o de hacernos dignos de su favor. Y ahora viene otro bombazo, noten. Considerados en sí mismos, el talento y la cultura son dones de Dios. Noten, pero, acá viene el pero cuando se emplean para sustituir la piedad, ahí está. ¿Cómo? Cuando se emplean para sustituir la piedad, entonces se convierte en una maldición y un lazo. Ahí está, mi estimado, qué bombazo, qué declaración más impresionante. Quiere decir, mi estimado hermano, que cuando se reemplaza, el reemplazar la piedad por un talento exageradamente extraordinario, pero sin esa piedad, eso es una maldición y un lazo. Quiere decir entonces, mi estimado, y noten que no lo estoy diciendo yo, lo dice aquí la pluma inspirada. Conflicto de los siglos, noten, conflicto de los siglos 563 responde esta pregunta: ¿cuál es la mayor maldición que azota al mundo cristiano? Aquí está la respuesta. Conflicto de los siglos 563. Te leo de nuevo. Dice: considerados en sí mismos, el talento y la cultura son dones de Dios, pero cuando se emplean para sustituir la piedad,
entonces se convierten en una maldición y un lazo. ¡Qué impresionante, mis amados! Ahora, vamos a poner un ejemplo solamente de lo que estamos diciendo. Vamos a poner el ejemplo de uno de los cuartetos adventistas del séptimo día tan famosos en el mundo entero. Hay un cuarteto en Chile principalmente que son tremendos, tienen un talento espectacular, pero ¿saben lo que ellos hacen? Ellos hacen payasadas en el púlpito. Ellos tienen un payaso que se llama Pedro, y ese payaso les acompaña a ellos en sus giras misioneras, pero pongan entre comillas gira misionera. Hermano, eso es una maldición y un lazo. Así lo dice y así está escrito. Y así podríamos poner muchos otros ejemplos más que también encajan con esto. Y aparte, ellos son un cuarteto que les encanta el aplauso. Y yo te pregunto, mi estimado, ¿el aplauso es parte de la piedad genuina? ¿Es parte de la semejanza con Dios? ¿Jesús acaso buscó que la gente le llene de aplausos? Esa es una pregunta bastante tremenda. Ahora, ¿cuál es la maldición que azota al mundo cristiano? Noten, Juan capítulo 2, versículos 13 al 16. Noten este pasaje. Vamos a buscarlo. Juan capítulo 2, versículos 13 en adelante. Vamos a ver qué detalle encontramos acá. Juan capítulo 2, versículos 13 al 16. Dice así: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y ahora noten el versículo 16. Y dijo a los que vendían palomas, acá viene, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Noten, hermano, ahora se viene otro bombazo, porque les voy a leer una declaración del don profético que arroja luz sobre lo que recién leímos. En el libro Manada Pequeña, página 23, el espíritu de profecía nos dice lo siguiente: en la contaminación y limpieza del templo, tenemos una lección para este tiempo. Ahora va a decir, el mismo espíritu que existió entre los judíos, llevándolos, ahora viene la bomba, noten, llevándolos a sustituir piedad por ganancia, ojo con ese, y pureza interior por pompa. Noten, el mismo espíritu que existió entre los judíos, llevándolos a sustituir piedad por ganancia. Ojo con ese detalle. Ese es uno. Número 2, pureza interior por pompa.
maldice hoy al mundo cristiano. Noten, hermanos, cómo dice cuál es la maldición que azota al mundo cristiano. Vamos a colocar acá. Vamos a colocar acá porque esto sí que es un verdadero bombazo, mis amados. Noten lo que dice. Dice acá que el pueblo judío lo que quería hacer era sustituir. Vamos a poner acá esta palabra, sustituir. Noten, sustituir. Piedad. Acá está, esta es la palabrita clave. Piedad por ganancia. Piedad por ganancia. Ese es uno. Y el otro viene a ser pureza. 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 Interior. Interior por pompa. Noten. Ahí está, mi estimado. Esto que ustedes ven acá, sustituir piedad por ganancia y pureza interior por pompa, eso, noten cómo termina la cita. Esas cosas maldicen hoy al mundo cristiano. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Quiere decir entonces, mis amados, que esto, cambiar o sustituir piedad por ganancia y pureza interior por pompa, es la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es la maldición que azota al mundo cristiano? El sustituir la piedad por ganancia. Por esa razón es que Jesús entró en el templo y arrojó las mesas, arrojó las monedas, arrojó todo lo que había y prácticamente hizo una purificación del templo. Y eso mismo Cristo tiene que hacer hoy en día en nuestras iglesias. Necesitamos con urgencia una purificación urgente, de tal manera que esta maldición no nos alcance. Oh, mis amados, si pudiéramos entender lo que estamos diciendo. Ahora, ¿hasta cuándo va a existir esta terrible maldición? Qué pregunta tremenda, mis amados. ¿Hasta cuándo va a existir esta terrible maldición? Veamos. Conflicto de los siglos 517. Noten, mis amados, qué declaración más estupenda la que vamos a ver ahora. Dice: a pesar del decaimiento espiritual o general de la fe y de la piedad, hay en esas iglesias verdaderos discípulos de Cristo. Y ahora va a decir cuándo va a desaparecer esta maldición de muchos y vamos a poder realmente disfrutar de esa piedad que Cristo tanto anhela que su iglesia tenga. Dice: antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. Oh, mis amados, qué extraordinario. Eso quiere decir que falta muy poco para que esta maldición desaparezca y podamos realmente obtener esa verdadera piedad que tanto el cielo anhela.
Ahora, qué tremenda advertencia se nos dice en relación a la segunda fase de la maldición, o sea, pureza interior por pompa. Noten, Manada Pequeña, página 44, nos da la respuesta. Dice, nadie piense, ojo, nadie piense que a nadie se le ocurra que Cristo puede satisfacerse con una pequeña parte de nuestros corazones. Oh, mis amados, qué tremendo esto que estamos diciendo. Nadie, que a nadie se le ocurra pensar que Cristo se va a sentir feliz y contento con un 80% que tú le des de tu vida o de tu corazón. No, mi estimado hermano, Cristo quiere todo o nada. Y por eso dice acá que nadie piense que Cristo puede satisfacerse o quedarse feliz con una pequeña parte de nuestros corazones, mientras dejamos a Satanás establecer su trono en él y llenar de impureza nuestra atmósfera moral. ¡Qué bombazo, mis amados! Esta declaración sí que se puede decir que es un verdadero bombazo. Es realmente perentorio que entendamos que Cristo exige todo, el 100% y si es posible el 1000% de nuestras vidas. Ahora, ¿cuál es una condición fundamental para recuperar la piedad primitiva? Noten, Manada Pequeña, página 44, nos da la respuesta. Solo cuando el corazón entero, noten, solo cuando el corazón entero se ha rendido a Cristo, Él habitará en el alma. ¿Cómo? ¿Cuándo es que Cristo toma posesión de una persona? ¿Cuándo es que Cristo se sienta en el templo del alma, en el corazón, en el trono del corazón de una persona? ¿Cuándo? Acá lo dice. Solo cuando el corazón entero se ha rendido a Cristo, Él habitará en el alma. Y entonces el carácter se desarrollará a semejanza divina. Quiere decir entonces, mi estimado hermano, que para que podamos recuperar esa piedad que no es otra cosa que semejanza con Dios, la condición es que podamos rendirnos por completo a Jesús, que podamos darle todo nuestro corazón al Señor. Esa es una condición fundamental. Sin eso es imposible lo otro. Ahora, para terminar, ¿cómo logró Satanás llevarle a miles a cambiar la piedad por la mundanalidad? Dice, consejos sobre mayordomía cristiana, dice así, página 226. Se encuentra con frecuencia que el cambio de la piedad a la mundanalidad se ha efectuado, ojo ahora con el detalle que viene, se ha efectuado en forma imperceptible. Noten esa palabrita. En forma imperceptible mediante las astucias
astutas insinuaciones del maligno. Noten, mis amados, qué terrible. Vamos a poner un ejemplo de lo que es insinuaciones del maligno. ¿Saben cuál es, por ejemplo, una de las insinuaciones del maligno? Es cuando la persona te dice así: el corazón es lo que vale. Si tú te diste o no te diste, si tú comes o no comes, si tú te pintas o no te pintas, eso es detalle. Eso Dios no mira. Lo que Dios mira es el corazón. Eso, mi estimado, es una de las tantas insinuaciones de Satanás. Y acá dice que fue a través de escuchar las insinuaciones del maligno cómo se cambió la piedad por la ganancia o por la mundanalidad. En tal forma que el alma engañada no se da cuenta que se ha alejado de Cristo y que le sirve tan solo nominalmente. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estudiamos en esta noche. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y vamos a concluir este tema doblando nuestras rodillas y vamos a pedirle al Dios del cielo que pueda grabar, que pueda escribir con letras de fuego, con letras imborrables, el tema que hemos estudiado en esta ocasión. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y vamos a orar para cerrar el programa de la fecha. Oremos. Amante Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más nos acercamos a ti para darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por el privilegio de conocerte. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque realmente eres bueno y maravilloso. Gracias por el estudio de tu palabra que hemos podido hacer y compartir con tantas personas, de tal manera que tú nos puedas abrir los ojos de una vez y para siempre, para que podamos realmente entender cuán peligroso es sustituir la piedad por ganancia o por la mundanalidad. Y también cuán peligroso es sustituir la pureza interior por la pompa. Oh Señor, asístenos, fortalécenos, tonifícanos, danos el valor que necesitamos para ponernos de parte de la verdad, no importa la circunstancia adversa que nos toque pasar. Bendice a todos los hermanos y hermanas que en diferentes latitudes del continente se unen con nosotros para que juntos podamos edificarnos en la santísima fe. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos de amor y acompáñanos hoy y siempre, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.